Buenas noches, Elizabeth. ¿Cómo está? ¿Me escucha? Bien, ¿y usted, profesora? Sí, le escucho. Buenas noches. ¿Cómo ha estado? Vamos a dar inicio a esto porque vamos a tratar de ver dos temas. Sí, está bien, profesora. Estamos hablando de la permuta, ¿verdad? O trueque, que fue una forma primitiva de intercambio. Antes se llamaba trueque, ¿verdad? Ahora vemos que era la primera manifestación natural del comercio, ¿verdad? Estamos hablando en la antigüedad, ¿verdad? Sí. Que aparece en la historia desde el momento en que las primeras poblaciones empiezan a especializar sus profesiones, ¿verdad? Entonces, permítame. Entonces nosotros vemos que la permuta es un contrato entonces de intercambio o de servicio o viene entre dos o más partes, ¿verdad? Sin tener que recurrir al dinero para la realización del trueque. Es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a entregar el dominio de una cosa y una suma de dinero. Si la parte en numerario es superior o igual al valor de la cosa, el contrato se considera compraventa. No es lo mismo permuta que compraventa. Recuerden que la compraventa se entrega, se transmite el dominio de una cosa por un precio cierto. En cambio, la permuta se cambia una cosa por otra, ¿verdad? Sí. Entonces, decimos en nuestro Código Civil, en el artículo 2748, nos dice que la permuta es un contrato por el cual una de las partes se obliga a dar una cosa para recibir otra, ¿verdad? Entonces, la permuta se reporta perfecta por el mero consentimiento. Nosotros sabemos que en materia de contrato, el contrato se perfecciona con el consentimiento. Las características de la permuta tenemos que es traslativo de dominio, bilateral, oneroso, conmutativo y consensual. ¿Qué cosas se pueden permutar? Pues se pueden permutar todo lo que tiene muebles, derechos, ¿verdad? Entonces, después vemos los efectos de la permuta, pues transmite las cosas o derechos, es traslativa de cosas, derechos, ¿verdad? Permutados. ¿Qué obligaciones entonces tienen los permutantes? Ambos tienen obligación de custodiar la cosa, se obligan a entregar con diligencia la cosa, deben entregar la cosa que se prometieron, deben de responder por la evicción y el saneamiento. Ustedes saben, hemos estudiado y hemos explicado qué es el saneamiento y la evicción, y porque los dos contratantes pues son vendedores, deben de pagar por mitad a los gastos que origina el contrato, ¿verdad? ¿Cómo se extingue este contrato? Pues también se extingue a través de las formas de cómo también se extinguen las obligaciones. Nosotros miramos en Civil 3 una gran clasificación de cómo se extinguían las obligaciones. La transacción, la compensación, la innovación, había un montón. La consignación, el pago, toda esa era una gran clasificación de cómo se extinguen las obligaciones. Después hablábamos de las excepciones, que se exceptúa también el caso de que la permuta de una cosa mueble, ¿verdad? De una de ellas, ambas excede 100 pesos. Yo miro como ridículo el precio porque está como desfasado, ¿no? Ahora nada vale 100 córdobas, ¿verdad? Tendría que ser un valor más alto. Claro, claro. Es que este código necesita ser reformado más todavía. Si uno de los permutantes hubiera recibido la cosa que en permuta se le da y prueba enseguida que el otro contratante no es el propietario, porque también podemos encontrarnos en el problema
de que te van a cambiar una cosa por otra, pero el que te la está cambiando no es el titular de ese bien. Entonces, una persona que no es titular de un bien no puede ir a cederlo o a vender, a permutar, a donar a algo que no es de él, ¿verdad? Luego tenemos el permutante que haya sufrido la evicción de la cosa recibida en cambio puede, según le parezca, pedir el resarcimiento de daños y perjuicios, ¿verdad? Las demás reglas establecidas para el contrato de venta se aplican también a la permuta. Y vemos nosotros que el código regula de una manera pequeña, pues, lo que es la permuta, ¿verdad? Sí existen contratos de permuta, que usted cambia una cosa por otra, ¿verdad? Que puede ser un bien mueble, un bien inmueble o un derecho. Ahora nosotros vamos a ver el otro tema que es la donación entre vivos. Ese tema es bien extenso, vamos a tratar de hacer un resumen, ¿verdad? La donación entre vivos y nosotros vemos cuál es el objeto entonces de que el educando conozca todo lo relativo a la donación entre vivos aplicando este conocimiento a caso concreto. Y nos dice el artículo 2756 de nuestro Código Civil que la donación entre vivos es un acto por el cual una persona transfiere de su libre voluntad y gratuitamente la propiedad de una cosa a otra persona que la acepta, ¿verdad? Y entonces empezamos a ver que tienen capacidad para hacer y aceptar donaciones, pues los que puedan contratar, ¿verdad? Ya sabemos nosotros quiénes están dentro de eso. No pueden contratar los menores de edad, ¿verdad? Los que están incapacitados, declarados incapaces. Después dice, no se puede hacer una donación entre vivos a personas que no existen legalmente o naturalmente al momento de la donación. Si se dona bajo una condición suspensiva, será también necesario existir al momento de cumplirse la condición. Porque recuerden de que la gente dona bajo también una condición, ¿verdad? Que puede ser suspensiva. No te voy a donar mientras no se cumple la condición. La condición está en suspenso, ¿verdad? Está suspensiva. Ella no se ha cumplido. Hasta que la condición se da, hasta entonces se realiza la donación, pero se llama condición suspensiva. Las incapacidades de recibir herencias y legados se extienden también a las donaciones entre vivos, ¿verdad? Y es nulo, dice asimismo, la donación hecha al guardador del donante antes que el guardador haya exhibido las cuentas de la guarda, como siempre, ¿verdad? Estamos hablando de que si usted está, usted le está haciendo una donación a un guardador, el guardador, recuerden de que es una persona, bueno, puede ser un familiar, ya sabemos, pero este tiene que entregar cuentas de la administración que está llevando, de la guarda que está realizando, ¿verdad? La donación entre vivos no se presume, sino en los casos que expresamente se hayan previsto en la ley. No dona el que repudia una herencia. Si usted repudia una herencia, ¿cómo vas a ir a donar lo que no has recibido? Es ilógico, ¿verdad? La está despreciando. No, pero no podés entregar algo, ir a donar algo que no has recibido. Tenés que aceptar la herencia y esa institución de heredero para después proceder a ceder, donar, vender, que es lo que usted quiera, Sí. ¿verdad? Entonces, pero los acreedores con todo podrán ser autorizados por el juez para sustituir a un deudor que así lo hace hasta la concurrencia de sus créditos. Es decir, si usted no acepta la herencia, usted como acreedora, estamos hablando, usted no acepta la herencia como heredera, pero los acreedores a los que usted les debe, dicen, no, esta señora nos debe. Nosotros vamos a ir a aceptar esa herencia porque ella no la quiere aceptar y nos vamos a pagar lo que ella nos debe. Eso es lo que significa el artículo. No hay donación en el comodato de un objeto cualquiera, aunque el uso o goce de este no se acostumbra a dar sino en arriendo. Los servicios personales gratuitos no constituyen donación, ¿verdad? Si te están haciendo un servicio gratuito, no hay una donación, aunque sean de aquellos que ordinariamente se pagan. No hace donación a un tercero el que a favor de este se constituye fiador o constituye una prenda de hipoteca, ¿verdad? Ni el que exonera de sus obligaciones al fiador lo remite a una prenda o hipoteca, mientras este
está solvente el deudor, ¿verdad? Pero hace donación el que remite una deuda o el que paga sabiendo lo que en realidad no debe. Claro, ¿verdad? En algún momento usted puede donar, ¿verdad? Pero tenemos que ver de qué manera estás haciendo la donación, ¿verdad? Entonces, dice, no hay donación si por una parte hay disminución del patrimonio, no hay por otra aumento, como cuando se da un objeto que consume el importe de la cosa donada, ¿verdad? Y de que el donatario no reporta ninguna ventaja apreciable en dinero. No hay donación en dejar de interrumpir la prescripción. No valdrá la donación entre vivos de cualquier especie de bienes raíces si no es otorgada por escritura pública, eso lo sabemos. Porque cuando se trata de bienes inmuebles, si yo te dono el inmueble, tenés que inscribirlo después a nombre tuyo, ¿verdad? Entonces, hay que pasar, perdón. Hay que pasar, Salud. gracias, hay que pasar por un proceso de legalización que significa inscribir ese bien que le han donado a usted para que pueda estar a nombre de usted. Que tiene que estar inscrito en el registro de la propiedad inmueble y mercantil a su nombre. Usted es la titular ahora, ¿verdad? Dice, no hay donación en dejar de interrumpir la prescripción. No valdrá la donación entre vivos de cualquier especie de bienes raíces si no es otorgada, decíamos, en escritura pública. La donación entre vivos no necesita para su actividad de insinuación alguna, o cualquiera que sean los bienes, ¿verdad? O cantidades donadas. No será exigible la donación condicional a plazo si ella no constare por instrumento público, ¿verdad? Porque también te voy a donar, pero te dan un plazo para donarte, entonces tiene que estar también en escritura pública. Después las donaciones con causa onerosa, como para que una persona abrace una carrera o estado a título de dote. Estamos hablando, ¿verdad? Que te estoy donando, pero con tal de que te reciba, ¿verdad? Entonces te voy a dar esto como un dote, como una dote por razón del matrimonio, también puede ser, ¿verdad? Y se otorgarán por escritura pública. Cuando se trata de bienes inmuebles, recuerden que hay que inscribirlo en el registro de la propiedad inmueble y mercantil. Las donaciones en que se impone al donatario un gravamen pecuniario o que puede apreciarse en una suma determinada de dinero no se entiende gratuito. Es decir, si yo te voy a donar por un precio, eso ya no es donación, porque yo te estoy exigiendo una cantidad de dinero, ¿verdad? Entonces, las donaciones que con los requisitos debidos se hagan los esposos uno a otro en las capitulaciones, pues no requieren de otra escritura porque ya la capitulación matrimonial es una escritura en donde ustedes están poniéndose de acuerdo, ¿verdad? En todo lo que se refiere al sistema económico que ustedes van a llevar. Las donaciones, por ejemplo, a título universal, sean de la totalidad o de una cuota de los bienes, exigen además del otorgamiento de escritura pública, ¿verdad? El que hace donación de todos sus bienes podrá reservar lo necesario para su alimentación. También está, esa parte es bonita, porque si Él vos se está protegiendo, ¿verdad? te está protegiendo, si Sí, no se protege. para tu sobrevivencia, entonces vos le puedes exigir después a la persona que le donaste, ¿verdad? Que te asigne una cantidad, aunque ya le hayas donado, ¿verdad? Lo que estimere competente, ha habido proporción a la cantidad de los bienes donados, ¿verdad? Le puede exigir, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a ver que el donatario puede ser a título universal, porque ¿quién es el donante? El que está donando el bien, y el donatario el que recibe ese bien. Y este puede ser a título universal y a título singular, ¿verdad? Y entonces por eso es que mirábamos que si una persona dona universalmente todos sus bienes, ¿verdad? Pero ¿con qué va a vivir? Por eso es que él puede exigirle al donatario que le dé para su subsistencia, ¿verdad? Que le dé una cantidad para poder sobrevivir, ¿verdad? Bien. Luego vemos
que el donatario a título universal tendrá respecto de los acreedores del donante las mismas obligaciones que los herederos, ¿verdad? Pero solo respecto de las deudas anteriores a la donación o de las futuras, que no excedan de una suma específica por el donante en la escritura, ¿verdad? Vamos a verlo de manera general porque esto es bien largo, ¿verdad? Después se entenderá por donación remuneratoria. Estamos hablando de que yo te voy a dar una remuneración. O sea, te estoy dando como una gratificación. Los que expresamente se hicieran en remuneración de servicios específicos, ¿verdad? Siempre que estos sean de los que suelen pagarse. Si no contaré por escritura pública o privada, según los casos que la donación ha sido remuneratoria, ¿verdad? Las donaciones remuneratorias, en cuanto equivalgan al valor de los servicios remunerados, no son resolubles ni revocables, ¿verdad? Profesora, discúlpeme que le interrumpa. Yo tenía una pregunta en el artículo 2780. Sí, espérame, en el 2780. Sí. Vamos a buscarlo. Sí, si el donante muere antes que el donatario. Estas son las causas, ¿verdad?, de cómo se va a extinguir la donación. Mi pregunta era, profesora, que, discúlpeme. El que está dando el inmueble, él muere antes que el donatario, pero que antes que el donatario acepte la donación. Entonces puede sin embargo, aceptarla y los herederos del donante están obligados a entregar el bien donado, ¿verdad? Es decir, si él acepta, entonces, pero el señor muere, entonces los herederos del señor están obligados a entregar la donación. ¿Es que no lo entendí? Y mi pregunta era, ¿qué es lo que respalda al donatario, profesora? ¿En qué sentido lo va a respaldar? Cuando se refiere a, cuando él muere. Cuando la persona muere, el causante, ajá, sí, el sí, donante, sí, el donante muere, ¿verdad? Pero es que yo tengo que decirte, mira, te voy a donar tal cosa, ¿verdad? Pero dice, si el donante muere antes que el donatario haya aceptado. Y el donatario no tiene ningún puede documento. sin embargo, aceptarla y los herederos. Entonces, si no la aceptó en el momento que él muere, la puede aceptar después. Y exige que lo respalda a él que se le entreguen. Correcto. Ajá. ¿Y qué lo respalda a él entonces? Para que lo va a respaldar la palabra de la otra persona. Nada más. No importando que no tenga un documento. Pues lo respalda este código y ese artículo. Recordad que este es el derecho sustantivo que nosotros tenemos para hacerlo valer en juicio, ¿verdad? Dice el artículo anterior, si la donación se hace a varias personas separadamente, es necesario que sean aceptadas por cada uno de los donatarios. Y ella solo tendrá efecto respecto de las partes que la hubieran aceptado. Si es hecha a varias personas solidariamente, la aceptación de uno o alguno de los donatarios se aplica a la donación entera. Pero si la aceptación de uno se hiciera imposible por su muerte o por su revocación del donante, respecto de ellos, la donación entera se aplicará a los que hubieran aceptado. Pero si el donante muere antes que el donatario haya aceptado, la donación puede sin embargo, aceptarla y los herederos, o sea, la puede aceptar después que murió el señor, ¿verdad? Porque esa era su voluntad, donarle, pero él muere. Antes que aquel diga, sí, te acepto la donación. Porque estamos viendo cuál es la última voluntad del causante. Donar el bien al donatario. Pero él no tuvo oportunidad, tal vez porque el señor en el trayecto, qué sé yo, de que llegaba el donatario a decirle que sí, murió, ¿verdad? Entonces, cuando él llega, ya está fallecido el otro y dice, sí, acepto. Entonces, los herederos de la persona que falleció tienen obligación de entregar la donación. Y en un dado caso que ellos no quieran ceder ese derecho. La última voluntad del causante. Dígame. Y en un dado caso que ellos no lo quieran entregar, los herederos. Bueno, es que él no tiene, él tenía, como dicen, la voluntad, ¿verdad? La última palabra. No tiene con qué, es que también él no tiene con qué probar de que el señor, o en conversación con él, porque es que mira, antes de morir una persona,
uno ya va diciendo, le voy a dejar al fulano esto, al sultano aquello, yo quiero que se haga esto, o sea, antes de morir, ¿verdad? Entonces, él pudo haberle mencionado a sus herederos que iba a hacer esa donación, ¿verdad? Y que, porque es requisito que el donatario diga acepto, ¿verdad? Pero si no le dio tiempo, pero puede decirlo después, ¿verdad? De que lo respalda a él, pues, más que la palabra del causante, no hay nada más. Y este artículo que dice de que en base a eso sería su defensa prácticamente. Nada más ampararse en el artículo, ¿verdad? Correcto. En este caso, vamos a ver qué dice el siguiente. Si muere el donatario antes de aceptar la donación, queda esta sin efecto y sus herederos nada podrán pedir al donante. Entonces, se contradice. Sí, porque ¿cómo queda se la donación entonces? ¿Por qué? Porque por si eso esa era mi pregunta, porque ¿cómo queda la donación? ¿Ah? Porque esa era mi pregunta, porque ¿cómo queda la donación entonces? Es que hay una contradicción. Tendríamos que dejárselo para que el juez lo decida. Sí. ¿Ya? Porque el juez que va a dirimir el conflicto, el que va a interpretar, en una te dice que si él muere, antes de que el otro acepte, los herederos, dice, del donante, están obligados a entregar el bien donado. Así es. Pero en el otro dice, si muere el donatario, está bien el artículo. En una muere el donante y en el otro muere el donatario, Isabel. Elizabeth. No nos fijamos en que si en muere una el muere donatario, el donante y en la otra muere el donatario. En el 2781, si muere el donatario, antes de aceptar la donación, queda esta sin efecto. Es que queda esta sin efecto. Aquí, pues, es una de las causas de extinción, ¿verdad? De la donación. ¿Por qué? Porque el donatario murió. Eso está, cuando nosotros miremos materia de sucesiones, nosotros vamos a ver cuáles son las causas del por qué se puede extinguir una cláusula en un testamento, ¿verdad? Entonces, cuando cesa la disposición testamentaria. Pero por eso me llamaba la atención, en un artículo dice una cosa y en el otro, pero no. En uno dice donante y en el otro dice donatario, ¿verdad? Sí. Pero siempre han habido artículos que uno se contradice con el otro y eso queda, ¿verdad?, a decisión del juez, su interpretación. ¿Verdad? Entonces, profesora, ¿cómo puede ser nombrado el donatario? El donatario, ¿cómo puede ser nombrado? Ajá. El donatario va a ser nombrado como a título universal, a título singular, eso va a depender del donante. El donante es el que le va a decir, mira, te quiero donar esto, y el otro va a aceptar, ¿verdad? Ya sabemos que si él muere antes de que el otro acepte, los herederos están obligados a entregarlo. Pero si muere el donatario, queda sin efecto la donación. ¿Verdad? ¿Alguna otra pregunta, Elisa? Solamente, profesora. Sí. Otra cosa que me gustó, profesora, fue cuando dice que la persona dona y no tiene la oportunidad de aumentar el usufructo. Sí, el derecho de acrecer. Sí, el derecho de acrecer. El derecho de acrecer, que lo vamos a ver en materia de sucesiones. Recuerden de que si el derecho de acrecer no se da con nombre y apellido, nadie tiene derecho de acrecer. ¿Y cómo quedaría ahí esa propiedad entonces, profesora? Es que el derecho de acrecer lo tiene que decir solo que lo asigne, correcto. O el causante. Y en un dado caso que no lo deje estipulado. Entonces, sí, nadie va a tener derecho de acrecer si no lo deje estipulado. ¿Y esa propiedad qué se hace entonces? Pues pueden dividirse entre todos la propiedad, pero es que eso estamos hablando ya de la partición de la herencia, que es la segunda parte que sufre el procedimiento de la sucesión. La primera parte es la transmisión de esos bienes activos y pasivos que componen el patrimonio de esa persona muerta. Que te declaren heredero si no hay testamento. Entonces, que usted asuma esa institución de heredero, ¿verdad? Una vez que usted la asumió, vamos a la segunda parte, vamos a dividirnos. Porque si el otro no apareció, es decir, el causante tiene que saber y tiene que saber regular. Si uno de mis hijos, yo ya conozco que es un vagabundo, que nunca va a volver, que se fue molesto conmigo, ¿verdad? Entonces,
y yo le estoy dejando una herencia, y si él no regresa, pues yo puedo dar una cláusula que diga que si él no aparece, que cualquiera de sus hijos pueden reclamar la herencia, pero lo tengo que decir yo. Pero yo digo también, si él no aparece, mis otros hijos pueden tener derecho de acrecer, pero tengo 5 hijos. Entonces, ¿quiénes van a tener derecho de acrecer? Fulano y sultano. 2. Ser especificado. Tiene que ser específico. Lo mismo el donante. Lo mismo pasa en la donación a como pasa en materia de sucesiones, ¿verdad? El derecho de acrecer tiene que ser con nombre y apellido, ¿ya? Entonces, y después sería ponerle que él no se presentó y que nadie, cuando nosotros miremos el derecho de acrecer, lo vamos a ver más detenidamente en derecho registral, perdón, en materia de sucesiones, ¿verdad? De que entonces, ¿qué pasa con esa porción, ¿verdad? Que la otra persona no reclamó. ¿Ya? Porque es interesante, ¿verdad? Ahí es donde uno se, claro que sí, hace porque bastantes esos son preguntas. los problemas que existen. Miren, los problemas son innumerables cuando se trata de propiedad, cuando se trata de testamento, ¿verdad? Porque la gente, ¿qué es lo que no hacen? Ustedes pueden hasta matar. Sí, es cierto, por un tuco de tierra. Así es, por un tuco de tierra, ¿verdad? Entonces, aclaramos, ¿verdad? El artículo. Hay que fijarse bien, hay que leer bien, ¿verdad? Para que no Sí, porque en el 2781 entonces queda, si muere el donatario es el antes de donatario. aceptar, ¿Quién es si el el donatario? El que donatario, recibe lo dona. correcto, Exacto. ¿Verdad? este queda sin Ahí queda. efecto, dice Queda su sin heredero. efecto la donación. La donación es Así es. como que no se hubiera ofrecido nada, ¿verdad? Y Entonces, entonces en el artículo 2781, si el donante muere antes que el donatario haya aceptado la donación, ahí está. exacto. Si el donante muere antes que el otro acepte, pero Sí. los herederos están obligados a entregarle Están la obligados a donación, entregar el bien. porque ponerle de que yo voy en el bus a aceptar la donación y él muere antes que yo llegue. Entonces yo llego en el bus y yo le digo, sí, vengo a aceptar la donación. Entonces aquí ellos tienen obligación de entregarla, amparado en ese artículo, ¿verdad? Okay. Sí. Bien. Entonces, si te parece, podemos seguir comentando algún otro artículo Ok, profesora. que no entendás. Cuando se refiere en el artículo 2788, profesora, cuando dice específicamente en la donación a título singular. Sí, 2788. Sí. Vamos a comentarlo. En la donación a título singular. Cuando nosotros hablamos de herencia en materia de sucesiones, nosotros hablamos de heredero universal y de heredero singular. Lo mismo en la donación, a título universal y a título singular. Universal significa que recibes la totalidad de los bienes. Singular significa que vas a recibir un bien determinado, ¿verdad? Entonces dice, en la donación a título singular puede imponerse al donatario el gravamen de pagar las deudas del donante. ¿Ya viste? Aunque él recibe un bien determinado, por ejemplo, y a diferencia en materia de sucesiones, el que recibe un bien determinado, que es a título singular, no va a pagar nada. El que va a pagar las deudas son el que recibe a título universal. Y en cambio aquí no, se le está imponiendo un gravamen de que va a pagar las deudas del donante. Así es. Con tal que se exprese una suma determinada hasta la cual se extiende el gravamen, ¿verdad? Y los acreedores, sin embargo, conservarán sus acciones contra el primitivo deudor, como en el caso del artículo precedente. Otro artículo que es muy interesante, profesora, el artículo 2793, cuando dice la donación entre vivos puede revocarse por ingratitud. ¿Quién dice? Ya no es el 8. Elizabeth, sí. Mañana voy a preguntar para estar segura de cuándo es el examen. Pero es que ustedes son Civil 4. Sí, Civil 4, profesor. Ustedes no son este fin de semana, es el próximo día, ¿verdad?
Hay una comunicación ahorita en el teléfono, tengo que verla. Después, según Ok, lo que yo me entere, yo les comunico ok, en el grupo en por el WhatsApp. WhatsApp. Sí, está Sí. bien, profesora. Entonces, ¿cuál artículo decías, Elizabeth? El que me suena muy interesante también, le decía, es el 2793. La El donación entre vivos puede 2793. revocarse. Sí, cuando Espera. habla de la donación entre vivos puede revocarse por ingratitud. Si tiene por Ah, acto se parece de mucho, fíjate que se gratitud. parece Sí, mucho a materia de sucesiones, porque fíjate que dice la donación entre vivos puede revocarse por ingratitud. Y yo les sí, explicaba cuando mirábamos materia de sucesiones, te voy a dar un ejemplo. Una persona tiene 3 hijos con su esposo, los hijos se gradúan y se van fuera del país. El señor muere y la señora, y te estoy hablando de un caso concreto que sucedió aquí nomás en Las Palmas, en el reparto Las Palmas. La señora queda viva y la señora queda con una empleada y la empleada sale embarazada y entonces de una niña y le deja a la niña y la empleada se va. Ella cría a la niña, pero la niña cuando crece, la niña no le ayudaba en nada a la señora vivía sola, le tiraba las pastillas, no le daba de comer, ya la señora no podía caminar. Cuando la señora muere, ella la deja en el testamento, incluida, ¿verdad? así. Te estoy diciendo este ejemplo de materia y sucesiones porque se aplica igualito a la donación, ¿verdad? Entonces viene cuando la señora muere, vienen los hijos del extranjero y empiezan los vecinos a contarles de que la muchachita era bien bandida, le daba guerra a la señora, no le daba las pastillas, no le daba de comer, le contestaba mal, llegaba en la madrugada sanganada. Entonces, los hijos van ante el juez y ellos acusan a la muchachita, impugnan el testamento. Y la impugnación es por ingratitud, porque ella la crió, no siendo su hija, y la muchachita le pagó mal. Entonces, ellos consideraban que la muchachita no tenía derecho a recibir nada. Eso se llama por ingratitud. Entonces, igual aplica en la donación. La donación entre vivos puede revocarse por ingratitud, igual que un testamento, ¿verdad? Se tiene por acto de ingratitud cualquier hecho ofensivo del donatario que le hiciera indigno de heredar al donante, ¿ya? Porque es como una herencia, lo que te Es están una dando herencia. gratuitamente es una donación, ¿verdad? Entonces, estás clara. Sí, entonces ella es indigna de recibir Es indigna de así recibir, es, por las exactamente. malas acciones procedidas. Exactamente, por su actitud, por su Sí, comportamiento, es indigna de recibir. ¿Viste qué bonito? sí. Está muy Bien. bonito. La permuta también está interesante porque la permuta era dar un bien Es a que, cambio de es que la otro. permuta es dar un bien a cambio de otro, Así ¿verdad? es. Y el Pero otro es no, dar porque dinero. si vos ya das un bien a cambio de un precio determinado, ya es compra-venta. Ya es compra-venta No es porque lo mismo la va promesa dinero de venta. La incluido. promesa de venta te estoy prometiendo vender, Así es. pero no te estoy vendiendo tampoco. Y yo explicaba también cuando mirábamos la promesa de venta, que la promesa de venta se tiene que inscribir en el registro de la propiedad inmueble y mercantil. ¿Por qué? Pues para que ella surta efecto contra tercero. Porque la misma persona que te prometió vender, ¿verdad? Puede vender el inmueble más adelante. Y entonces, ¿qué es lo que hace el registro? Cierra sus puertas y rebota el tráfico jurídico que va a entrar después de la promesa de venta que usted inscribió en la columna de anotaciones preventivas del libro de inscripción del registro. Hay una columna, cuando nosotros miremos, vamos a ver los diferentes asientos que contiene ese libro. Y dentro de ese libro tenemos la columna de anotaciones preventivas. Y ahí es donde se inscriben las promesas de venta y los embargos, ¿verdad? Y aquí a mano derecha tenemos donde se inscriben las hipotecas, los derechos reales, las hipotecas sobre esos derechos reales. Y a la izquierda la inscripción de todas las propiedades, con su número, tomo, folio. Todo va detallado. Exacto. Vamos a explicar bien cuando nosotros miremos derecho registral. Pero, Profesor, sí, dígame. en el Perdón. artículo 2802, cuando la donación ha sido hecha de mala fe, el donante debe indemnizar al donatario de todos los gastos que la donación le hubiere ocasionado. Sí, pero ahí está claro, cuando la Sí, donación ha sido hecha de mala fe,
Porque recordá, hay personas que siempre llevan una doble maquinación, ¿verdad? Sí, Entonces, el el donante, artículo está, se le entiende, pero, o sea, lo importante que es que cuando hay sí, una mala fe sí, lo el hacen, donante que debe de pague, indemnizar al donatario de que todos los indemnice al gastos que la donatario. donación le hubiera ocasionado. Pero estamos hablando que que el donatario sabe que hay mala fe, porque recordá que la mala fe hay que probarla, ¿verdad? Entonces, dice aquí, cuando la donación ha sido hecha de mala fe, el donante debe indemnizar, es decir, el que está regalando la cosa y la está regalando de mala fe, tiene que indemnizar al donatario, ¿verdad? Alguien, Esa se Ismara, parece, buenas noches, profesor. Ismara, me alegro de verla. Se está conectando Ismara. Ah, Sí, profesora, otra cosa, se parece a la de la mala fe, cuando hay vicios ocultos, claro, claro. igual. Es que Sí, recordar de que la mala fe puede ser, es que la mala fe es una doble maquinación, sí, ¿verdad? dolo, Hay manipulación, dolo, es un premeditación, vicio del vicio consentimiento, oculto. ¿verdad? Sí, Entonces, claro que se parece mucho, ¿verdad? Y aplica también la mala fe aquí, el dolo, ¿ves? Porque él lo hizo de mala fe. ¿Y por qué hay mala fe en él? Porque hay dolo. El dolo es una mala intención, es una doble maquinación, ¿verdad? ¿Algo más? sí. Buenas noches, profe. Ah, buenas noches, ¿cómo está Luis Quinto? Disculpe que ingrese tarde, pero acabo Sí, de está venir del bien, trabajo. hijo. De todas maneras, va a quedar grabada la explicación, va a quedar grabada la explicación en la plataforma cuando ya yo lo grabe mañana, ¿verdad? La videoconferencia y ustedes pueden tener acceso a cualquier. Y también estoy en el WhatsApp para cualquier consulta. No se Ok, preocupen, muchas gracias, muy amable. ¿cómo no? Entonces, ¿alguna otra pregunta, Elizabeth? ¿O alguien más? Profesora, en el artículo 2809, Sí, vamos a ver el el 2809. donatario vencido dice tendrá derecho como representante del donante para demandar por la evicción del enajenante de quien el donante obtuvo el bien por título oneroso, aunque éste Sí. no le hubiere hecho cesión expresa de sus derechos, dice. Cuando nosotros hablamos de evicción, Elizabeth, nosotros estamos hablando y vuelvo a repetir, ¿qué decía Alcalá y Cabanela? La evicción es la muerte y nacimiento de un derecho. Estamos hablando de la escritura, en donde usted está donando o está vendiendo. Si usted vende en una escritura, ¿qué le pasa a su derecho? Está muriendo, ¿no? Y Muere, el que compra está adquiriendo un bien inmueble, en él nace adquiere. ese derecho. Por eso es que decía Calay Cabanela, es la muerte, el nacimiento de un derecho. Entonces dice aquí, el donatario vencido tendrá derecho como representante del donante para demandar por la evicción al enajenante de quien el donante obtuvo el bien por título oneroso. Es que estamos hablando de que el donante es el que está donando. Elizabeth, ¿me escucha? Sí, la estoy escuchando, profesor. El donante, el donante obtuvo este bien a título oneroso. Él lo compró, ¿verdad? Pero dice, el donatario vencido tendrá derecho. Vencido en juicio será, hija, como representante del donante para demandar por la evicción al enajenante de quien el donante obtuvo. Estamos hablando del pago de esa escritura. El pago de la escritura, el donatario puede exigir, ¿verdad? Al que enajenó, ¿verdad? Dice aquí, puede demandar por la evicción al enajenante de quien el donante obtuvo por título oneroso, aunque éste no le hubiera hecho cesión expresa de sus derechos. Estamos hablando de que aquel le donó a título oneroso y no le dio escritura. Entonces viene el donante se lo dona al donatario, pero él lo obtuvo, como dijimos, a título oneroso de otra persona antes de donárselo al donatario. Entonces el donatario viene a exigirle al enajenante, ¿verdad? Al que le vendió a título oneroso al donante, que le extienda la escritura donde conste, ¿verdad? Aunque este no le hubiera hecho cesión expresa de su derecho.
No hay un documento donde conste de que él le cedió su derecho a título oneroso. Hubo dinero de por medio, ¿verdad? ¿Estamos claros, Elizabeth? Sí, claro, ¿Ah? profesora. Sí, claro. El donante adquiere a título oneroso lo que está donándole al donatario. Entonces el donatario viene y le exige al enajenante, ¿verdad? La evicción. ¿La evicción qué es? La escritura donde consta la cesión, ¿verdad? Donde consta la cesión porque no hay nada, no hay nada. Dígame, ¿alguna otra pregunta, Elizabeth? Ismara, quinto. Nosotros ya terminamos son las 8:12, ¿verdad? Está a punto de salir. Muchachos, yo voy a verificar la fecha del examen, ¿verdad? Para Civil 4, porque han estado habiendo, parece, confusión sobre los días de examen, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa yo les aviso en el grupo de WhatsApp. ¿Oyeron? Ok, ¿Me está bien, escuchan? profesora. Ismara, Sí. Elizabeth Quinto. Sí. Entonces, pues voy a confirmar. Yo ya estoy montando todo, ya está el examen, Ok, está profe. todo, ¿verdad? ¿Ya contestaron sus preguntas? Sí. ¿Sí? Yo no he Sí, profe. visto que me han subido el Yo hoy cuestionario. se la envío. ¿Ah? Yo hoy se la Recuerden envío. que ese es acumulado. No Sí, se yo hoy se la fresquen, envío. ¿oyeron? No. No se fresquen, porque uno estudia con tiempo. Si ustedes Sí, así estudian, es. se Yo la aprenden vamos a su subir, profe. cuestionario, ustedes van a salir bien. Pero si ustedes no estudian, recuerden también de mandar todas las tareas. Recuerden que el acumulado es parte de su nota, ¿verdad? Así es, profesor. Entonces, buenas noches, jóvenes, porque ya nos pasamos de la hora. 13 minutos más. Está por apagarse la computadora. Entonces, si tienen cualquier duda, cualquier cosa, ya saben, ¿verdad? Y yo les voy a escribir, vamos a confirmar, porque es que hay algunos profesores nuevos que parece que están confundidos con las fechas de examen y qué sé yo, ¿verdad? Entonces, pues no sé, yo les voy yo estoy clara de que es que dicen que habían movido una semana, que no sé qué, no sé cómo está eso, ¿verdad? Pero yo de acuerdo a mi calendario voy bien, los exámenes son este fin de semana, porque había gente que, es que el domingo se pasó para el 15, ¿cómo? Para el 15. Si hay examen primera y tercera hora este fin de semana, también hay en domingo, no solo en sábado, ¿verdad? Entonces, déjenme ver eso, ¿oyeron? Está bien, profesora. Sí, Nos comunica, por yo, favor. yo les voy a mandar un mensajito al grupo de WhatsApp informándoles si hay algún cambio, ¿verdad? De todas maneras, muchas gracias por su atención y siempre estoy a la orden. Saludes y buenas noches. Sí, Gracias, profe. profesora. Sí, Buenas Ok, noches. profe, muchas Buenas gracias. noches, Luis. sí. Buenas noches, Mara. Buenas noches, compañera. Buenas noches, profe. Buenas noches, Luis. Buenas